es mejor competirle a Petro y llegar a acuerdos que irse a una consulta. Petro yo creo que va a insistir en consultas o referendos, porque encontró que eso es a lo que le teme el establecimiento y la clase política, y que le permitió conectarse con gente. Entonces hay que entender que esto es un nuevo periodo y que hay que manejarlo con serenidad. Pero mientras lo que usted llama la oposición está recurriendo a los canales institucionales democráticos, yo no creo que haya temor. Pero Petro está amenazando de muerte y está estigmatizando, como lo hizo pero además, entonces estamos hablando de dos lenguajes diferentes. No hay temor a la consulta. El de los ciudadanos que creemos en el Estado de Derecho, y el presidente que no cree en el Estado de Derecho. El tema grave es que pero además se inventen artilugios legales y supuestamente constitucionales para pasar por encima de los otros poderes. Eso es lo grave. El temor es por la institucionalidad del país. Pero Néstor, además no es un temor político. Échense el cuento, Felipe. O es que vamos a medir por las calles quién tiene hoy más apoyo popular. El cuento o traemos pero si midiéramos por las calles, Ricardo, es que... El cuento, Andrés le iba a decir, el cuento es el del presidente Petro, que como usted se da cuenta, se compra facilísimamente, que le temen a la consulta popular, ¿no? Y que se le teme a la calle del presidente Gustavo Petro. Quien quiera opinar, aquí los escucho, los leo. Néstor, estaba escuchando. Mi cuenta Néstor Morales, señor Andrés. Estaba escuchando la teoría, la explicación de Álvaro, y hay algo ahí que yo no entiendo, y es que a mí me parece que es evidente que en esta última fase de radicalización del presidente Petro, los resultados han sido muy malos para él. Eso le está saliendo mal por todos los lados, y además le está saliendo mal de la forma que a él menos le gusta, porque a él lo que le gusta es la confrontación, el choque, lo que los revolucionarios llaman la contradicción, y las cosas no le están saliendo por ahí porque el choque no se da, y el choque no se da básicamente porque esa radicalización de él no tiene apoyo, no tiene oxígeno, no tiene combustible. Convoca a las calles y en las calles no le salen. Convoca a la lucha y un montón de gente dice: espere un momento, yo he estado con usted hasta ahora, pero en esto me aparto. A mí me parece que es evidente que, por el contrario, esa fase de radicalización le está saliendo mal. Lo malo con el presidente Petro es que él no me parece a mí que sea una persona muy de atender a los hechos, sino más de verse al espejo, verse a sí mismo y seguir entonces en esa lucha, en la que, insisto, se ha ido gradualmente quedando cada vez más solo. Pero uno no puede desligar el debate jurídico del debate político. No puede uno decir, es que vamos a utilizar el lenguaje más común, la derecha está ganando el debate jurídico y Petro está ganando el debate político. No, yo no creo que eso sea así. Yo creo que en la medida en que se ha visto el país, y estoy hablando del país y la opinión en general, ha visto cómo el presidente Petro y su equipo, incluyo a Benedetti y demás, están tratando de acabar con normas jurídicas que hoy nos rigen, de pasar por encima de ellas, de pasar por encima de los otros poderes, está perdiendo el debate político. O sea, usted no puede decir que eso no está influyendo en la opinión. Por supuesto que cuando el país registra un presidente autoritario, claramente con tendencia totalitarista para imponer su capricho, para imponer sus deseos, para imponer su prórroga política, eso tiene un efecto político, sin lugar a dudas, y se vio en la encuesta de Enbamer de ayer. 8 puntos perdió, que no son 10, pero 8 puntos perdió en 2 meses. Y Néstor, un remate sobre el pastor Saade, si me permite. A mí me parece que el pastor Saade, contrario a la lectura pues muy agresivo y de muy de lo que ustedes dicen, es un impostor. Empezando porque hay en duda si realmente es un pastor. Usted recuerda que cuando se lanzó a la presidencia a nombre de las iglesias cristianas, salieron todas las iglesias cristianas a decir: Señor no nos representa, y él dijo: no, yo sí hablo a nombre de no sé cuántos pastores y no sé qué, pero es un impostor, y los impostores tienen la tendencia a hacer lo que él hace, es que cuando oyen a su jefe, entonces ellos se vuelven más petristas que Petro. Sobre eso, claro, eso es parte de la impostura de los impostores. Padre, dígame, Néstor. En la entrevista que los oyentes acaban de escuchar, el pastor Saade compara al presidente Petro cuando lo conoció con Jesucristo. Dice, lo voy a citar entre comillas, Felipe, oiga la frase de Saade: yo me volví al poder popular cuando conocí a Jesucristo, cuando me di cuenta que Jesucristo en la calle era lo que hace Gustavo Petro. Ese día me convencí de que hay que seguir en la calle llevando las banderas para poder conquistar. ¿A usted
Padre. Me merece A tres ver, comentarios. padre, usted que No, que lo estuvo primero, tantos años y que es teólogo y todo esto. La ¿Cuál es comparación, el parecido entre Gustavo a Petro ver, y Jesucristo? la no, yo comparación. creo que lo primero es respetar su experiencia personal. Eso es lo primero, ¿verdad? Cada uno tiene derecho a percibir a las personas. Pero yo, Alberto José Linero Gómez, me parece una exageración, me parece una hipérbole. Me parece una exageración porque son dos contextos distintos, son dos opciones distintas. Jesús nunca estuvo en ninguna acción violenta. Es decir, usted sabe que en la época de Jesús existían los celotes. Jesús no fue celote. Al contrario, en el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, el discurso de la bienaventuranza, Jesús habla de la no violencia. ¿De acuerdo? Ahí habría una gran diferencia. Y esa es una diferencia grande. Entonces yo respeto la mire, experiencia personal del pastor Saade, la respeto, la valoro, pero me parece hiperbólico. A las mil formas, Néstor, esa de comparación con explicaciones de Jesucristo, conversión María Camila, política, Luis Ernesto, las 1000 formas o explicaciones de conversión política que le pueda dar los políticos, la gente que está en la arena política, métale esta, porque esa es la respuesta que le da el pastor Saade cuando usted le pregunta cómo fue la conversión al petrismo después de haber pasado por el Centro Democrático y otros partidos de oposición que hoy no le gustan al gobierno. 8-6. Pero esa comparación tiene un objetivo y es lo que suele ocurrir con los salameros que se acercan al poder justamente tratando de adular al líder. Y por eso creo que la llegada del pastor Saade, la llegada de Montealegre, que son figuras del mismo Benedetti, que son figuras totalmente ajenas a las luchas históricas tanto del presidente Gustavo Petro como de la izquierda colombiana, demuestra la forma en que el presidente se ha aislado completamente. La salida de figuras pueden ser muy controversiales o que puedan tener unas posiciones muy dogmáticas, como era el caso de la ministra Susana Muhammad, de otras figuras que estaban en el gobierno, Alexander López, pero que finalmente habían sido parte de una lucha que hoy es la que está abandonando el presidente Gustavo Petro. El presidente se está jugando sus restos, evidentemente, con la llegada de estas personas, pero insisto, ajenas al proceso político, Ernesto, contradictorias con el proceso político. ¿Y en qué coinciden todas? ¿Hacia dónde apuntan todas? ¿Hacia Pues una que todas, constituyente? Sí, apuntan a la constituyente, pero apuntan a algo más preocupante aún. No los está y es que cada uno de esos por salameros, los está llevando porque lo van a patrocinar en la asamblea en la aventura de la Asamblea Constituyente. Pero también por algo, Asamblea Néstor, Popular Constituyente. Claro, pero y con eso que usted acaba de mencionar, recordémosle a los oyentes para que tengan tranquilidad. Una asamblea constituyente no es, como dijo aquí el nuevo jefe de gabinete, decisión del presidente de la República. No se equivoquen. La asamblea constituyente es decisión de los colombianos, los que salieron a marchar el domingo y los poquitos que salieron a marchar el lunes. Esos son los que deciden una asamblea constituyente. Primero el Senado tiene que votar la ley, después va a control de la Corte Constitucional, después va a las urnas y tiene que obtener una tercera parte de la votación. Es decir, el tiempo no da y necesita de la aprobación de la ciudadanía, que yo veo cada vez va perdiendo el presidente Gustavo Petro, como lo indican las encuestas. Esa no es la voluntad, solo la voluntad. Es cierto lo que dice Luis Ernesto, de lo que pero diga el presidente Petro. La última, Héctor, por favor. No, digo que es cierto lo que dice Luis Ernesto, de que el proceso de la Asamblea Constituyente es un proceso que políticamente no es viable, tiene una serie de pasos que no es posible que el gobierno consiga darlos, pero es cierto también lo que dice Néstor. Yo sí encuentro una coincidencia en los nombramientos de Benedetti, de Saade, de Montealegre, que son en realidad tres personas que tienen la intención de subvertir el orden, de no tener en cuenta las reglas y con distintas maneras. El uno, pues, Saade, pues de la manera más burda y con los argumentos más descabellados. El otro, pues, como el Montealegre, pues que es literalmente un culebrero tratando de traer autores alemanes y cosas que no tienen nada que ver en la discusión. Y Benedetti con una desvergüenza total. Me parece que los tres todos tienen el mismo propósito y en ese sentido estoy de acuerdo con Néstor. Yo sí creería uno, bueno, y le agregaría uno, Néstor, que yo creo que pues es una persona que no aparece en los medios, pero que yo creo que es muy responsable de todo esto, que es el secretario jurídico de la presidencia. En la Secretaría Jurídica Augusto de la Presidencia, Campo. Augusto Campo, en la Secretaría Jurídica de la Presidencia había una jurista como la doctora Paula Robledo, que era una mujer seria y que uno creía que ahí había un filtro adecuado para que pues no se hicieran cosas como el decretazo. Eso, desde que ella dejó el cargo y nombraron al señor Ocampo, se acabó. No hay filtro en ninguna parte.
todos los caprichos del presidente lo que van a hacer, lo que hacen es ir a convertirlos en un decreto. El presidente dice cualquier barrabasada y estos tres personajes agregados al señor Ocampo van a convertirlos en un decreto. Y eso sí creo que es un problema grave. El doctor Ocampo efectivamente es el nuevo, entre comillas, bueno, lleva algunas semanas, nuevo secretario jurídico de la presidencia, que entre otras cosas, él y Montealegre son los grandes derrotados. Ocampo, Felipe, si usted lo recuerda, fue defensor de los muchachos de primera línea en la época de lo que se llamó el estallido social. Para quien quiera opinar sobre Pero SADE. acuérdese que fue ministro encargado de justicia cuando salió la doctora Buitrago para tomar unas decisiones cuestionables también. Las decisiones que no quiso firmar la doctora Ángela María Buitrago. Correcto. Y seguramente las firmó el doctor Augusto Ocampo. Y tenía intenciones de quedar en titularidad. Son las 8:11 de la mañana en Mañanas Blue. La decisión sobre facturas de energía en la costa Caribe tiene mucho de bueno y algo de malo. Por eso vamos por partes. A partir de agosto o de septiembre, las familias en la costa Caribe verán una caída en el precio de las facturas de energía, producto de la decisión de la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que cumpliendo con el fallo de una acción popular de los personeros del Caribe, que fue fallada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, ordenó cambiar el régimen tarifario, que significa que en la factura de la luz a los caribes no les podrán seguir llegando cobros adicionales, como los que hoy se hacen, por ejemplo, por el robo de energía, por inversiones futuras anticipadas de las empresas, por la prima de riesgo, ni por la sobrecarga del 20% en el componente de comercialización, que son cosas que hoy aparecen en facturas de aire y Afinia. Esta decisión va a beneficiar a 2.7 millones de usuarios de aire en Atlántico, Magdalena y La Guajira, quienes verán una disminución estimada de 56 pesos por kilovatio hora en el consumo mensual. Eso significa que el kilovatio hora, que hoy vale 922 pesos, bajará 56 pesos, quedando en 868. Dicho de otra manera, más fácil para calcular qué tanto podrá bajarle a usted si está en el Caribe la factura, esto es una disminución más o menos del 6%. Aunque al momento de su captura en Florencia, Caquetá, llevaba el pelo de otro color, la comparación morfológica con la mujer que aparece en uno de los videos grabado minutos antes del atentado fue determinante para identificar a Catherine Martínez, alias Gabriela, la última capturada por este atentado. No es el único elemento que hace parte de la investigación. También una maleta en la que encontraron unos tenis muy parecidos a los que llevaba puestos la mujer que caminaba junto a alias El Costeño a pocos pasos del sicario momentos antes de que dispararan. Adicionalmente, le encontraron 1.100.000 pesos en efectivo y 2 celulares que están en custodia y que analizan para determinar si era el celular que llevaba el sicario de solo 15 años. De ella se sabe que tiene 19 años y que es pareja sentimental del hombre que hoy buscan las autoridades, alias El Costeño, el hombre que llevaba los tenis rojos, y de esa relación ya tienen pistas en la Fiscalía, que escuchó la versión de Carlos Eduardo Mora González, el conductor del Spark gris. Por ahora se sabe que no llegaron juntos al lugar, que El Costeño la regañó porque llegó tarde a Modelia, hasta donde llegó en un carro que pidió a través de una plataforma desde el Danubio, en el sur de Bogotá, y que le dijo a ese conductor que iba a hacer un servicio de manicura. Dicen los 4 magistrados que no existe el concepto favorable previo del Senado necesario para la convocatoria a una consulta popular que es de trascendencia nacional. Ustedes recuerdan que el Senado votó mayoritariamente negativo el 14 de mayo pasado. Segundo, dice el Consejo de Estado que para acudir a la excepción de inconstitucionalidad es necesario que la contradicción sea manifiesta. Esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea. Dice el Consejo de Estado que aquí no se ve porque es una interpretación del gobierno sobre la ley quinta que rige el funcionamiento del Senado. El tercer argumento.
Información económica a las 8 de la mañana, 15 minutos. La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, está anunciando que el nuevo Banco de Desarrollo creado por los países BRICS aceptaron oficialmente la vinculación de Colombia. Escribe esto en redes sociales la doctora Sarabia. Celebro la noticia que trasciende lo financiero y amplía nuestro horizonte. Colombia se une oficialmente al Banco de los BRICS, liderado por Dilma Rousseff, después de la solicitud hecha por el presidente Gustavo Petro en Shanghái. Seguimos abriendo camino hacia nuevas oportunidades para el país. Ese es el mensaje de la doctora Sarabia. Recordemos que esta solicitud se hizo hace un mes durante el viaje del presidente Petro a China, cuando Colombia solicitó ser miembro prestatario, es decir, puede tener derecho a recibir financiamientos de este Banco de Desarrollo, y en ese momento Colombia se comprometió con un aporte de $513 millones para hacer parte de este Banco de Desarrollo. Recordemos que los BRICS son el bloque de países liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que se han venido sumando otros países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, que por estos días está en plena confrontación con Israel. Un bloque que quiere hacerle contrapeso a Estados Unidos en la economía mundial y al dólar estadounidense. A propósito del dólar, hoy es feriado en Estados Unidos, es festivo, día del fin de la esclavitud allí en Estados Unidos, por eso la tasa oficial del dólar no se mueve y le damos una mirada a otros mercados distintos. El petróleo de referencia Brent, precisamente por esas tensiones en Oriente Medio, sigue subiendo. A esta hora avanza 1,25%, $77.66 por barril es la cotización de la principal referencia para Colombia. Y en los mercados de acciones, Wall Street estará también cerrado en la jornada de hoy, así que miramos los mercados europeos, que en promedio a esta hora están presentando una caída del 1%. ¿Hoy es festivo en Estados Unidos, Juan Camilo? Pues es un festivo nuevo que Biden introdujo, Néstor, pero la verdad es que pues por lo menos no se ha oficializado, si se quiere. Aquí todas las actividades son normales. Bueno, el Departamento de Estado sí está cerrado, pero Trump sí tiene su agenda normal con reuniones y pues medios de comunicación también normal. No sé si el sector bancario esté cerrado, pero lo que sí es cierto es que es un festivo relativamente nuevo. Lo introdujo Biden hace pocos años. Sí, hace un par de años, y Wall Street está cerrado por este nuevo feriado. Para efectos de mercados de valores, Víctor, hoy Wall Street está cerrado. Sí, señor, por eso el dólar oficial en Colombia no está operando, operando bajo una modalidad distinta que se llama Next Day, y la tasa representativa del mercado en Colombia, que es la vigente para hoy, 4.076 pesos, se mantiene estable, sin cambios para el día de mañana. Atención, el Consejo de Estado acaba de notificar al presidente de la Corte Constitucional, al magistrado Ibáñez, acaba de notificar al presidente de la República, acaba de notificar al registrador de la decisión. Queda suspendido ya oficialmente, a partir de esta mañana, el decreto con el que el gobierno, el decretazo en realidad, el que se saltaba al Congreso, la convocatoria de la consulta popular. Sergio Barbosa. Hola Néstor, sí señor, pues mire, el Consejo de Estado, específicamente la sección quinta, ha hecho lo propio notificando al presidente Gustavo Petro, a la Registraduría, al Consejo Nacional Electoral y al despacho del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el auto con el cual suspendió provisionalmente con una medida cautelar el decreto con el que el presidente Gustavo Petro convocó a la consulta popular. Esta misma sección fue la que le puso freno al decretazo del gobierno Petro con el que convocó a la consulta sin el aval del Senado de la República. El alto tribunal, recordemos, suspende provisionalmente este decreto con esta medida cautelar, lo que en la práctica significa que por ahora no se podrá avanzar en el trámite de la consulta mientras se emite un fallo de fondo por el mismo Consejo de Estado. Esto, Néstor, vale la pena decir que es por la demanda presentada por 12 congresistas, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien respaldó la postura del Consejo de Estado, asegurando que a pesar de las advertencias de diversos sectores sobre la ilegalidad de ese decreto, el presidente Gustavo Petro siguió adelante pues con el mismo, sin el suficiente sustento jurídico. El Consejo de Estado a hoy tiene un total de 147 recursos andando en contra de este decretazo firmado por el presidente y todos sus ministros. Habrá que esperar entonces cuál es la determinación que toma la Corte Constitucional sobre este decreto de la consulta popular, Néstor. Sergio, gracias, y atención, hay otra noticia de última hora. Los conciliadores de Cámara y de Senado acaban de erradicar el informe de conciliación. Quiere decir, todo está listo para la aprobación antes del plazo, que es mañana viernes, de la reforma laboral. Mateo Piñeros.
Sí, señor Néstor. En Cámara y Senado ya fue radicado el informe de conciliación de la reforma laboral. Hoy deberá ser anunciado en las dos plenarias para que mañana pueda ser votado, teniendo en cuenta además que mañana es el último día de la legislatura. La representante María Fernanda Carrascal se refirió al tema asegurando en su cuenta de X que de los 70 artículos aprobados en el Senado, 66 mantienen el espíritu del texto que salió de la Cámara. De aprobarse la conciliación, mañana el proyecto ya pasaría a sanción presidencial. El informe tiene la firma de Juan Camilo Londoño y María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico por parte de la Cámara de Representantes y también de los senadores Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical y Sami Merek del Partido Conservador. Un dato, Néstor, lo que se estaría pensando es una idea que se está cocinando por el momento, y es que los congresistas trabajen todo el día de hoy y que se adelanten las plenarias de mañana para que la conciliación, el informe, sea votado a las 12:05 de la madrugada y de esta manera se apruebe así la reforma laboral. Y estos tiempos nuevos, Mateo, significarían, ¿se deja listo el informe de conciliación hoy para poderlo votar en las plenarias de Cámara y de Senado mañana? Claro, y mañana ya es a las 12:05. Claro. La idea sería entonces, Néstor, dejarlo todo esta listo noche hasta la 1. Y el turno de mañana lo cumplen en los primeros 5 minutos de la madrugada. Pues yo creo que una discusión que no debe ser muy larga, aprobando los informes y se fue. Y se acabó la legislatura. Para evitarse el cambio de vuelo y el hotel. No, pues es que los viernes generalmente no se legisla. No hay nadie. Normalmente no se legisla. Aunque la semana pasada sí lo hicieron, pero ya. Pero dos viernes es impensable. Es demasiado. No digo, no. Uno cómo se le ocurre. No, pero una trasnochada brava, pero necesaria. No, pero yo debo decir algo, y es que en estos días, y creo que eso es muy, muy interesante verlo, han trabajado duro en el Senado, le han dado duro a la vida con la reforma laboral. Le han dado durísimo. Mire, las sesiones han sido de 12, 13, 14 horas, 15 horas, y eso está bien. No, pues eso está bien. Un congresista que trabaja 12 horas en un día eso está bien. Duro. Todos trabajamos así, no te preocupes. Durísimo. Todos le damos duro. Pero es que como estamos siempre en la tarea de desprestigiar a las instituciones, en eso nos sumamos entonces a la ola. A la ola reformista, a la ola del cambio, entonces queremos acabar con todo, y yo creo que es bueno destacar eso. Es bueno destacar eso. Néstor, que el Congreso está trabajando por estos días, efectivamente. Mañana arranca el receso. No todo está mal. Señor Mateo. Es verdad. Sí, Néstor, la plenaria en la Cámara está citada hoy a las 11 de la mañana. Eso quiere decir que los congresistas se quedarían pues trabajando todo el día de hoy y, como ya lo decíamos entonces, desde las 11 de la mañana hasta las 12:05 de la madrugada para votar literalmente a primera hora el informe de conciliación. Sí, no sería la primera vez, Felipe. Entonces, hoy por la noche citan a primera hora de mañana viernes. Primera hora quiere decir 12:05 de la mañana, ¿cierto? Sí. Y a las 12:05 votan el informe de conciliación. Y cuando mañana nos despertemos, tendremos votada la conciliación y tendremos sacada adelante toda la reforma laboral. Ya estaríamos solo en manos del presidente de la República, quien tendrá que decidir si sanciona o no la reforma laboral. No, pues tiene que sancionarla. No tiene, porque él podría objetarla. De poder puede, pero es la reforma laboral básicamente con lo que él quería, quiero decir. Pero es que ahí hay unas condiciones que puso el ministro Benedetti, por ejemplo, en torno a la licencia menstrual y al contrato para los trabajadores agrícolas, que no va a pasar porque no está en el texto de Senado, y como se va a coger es el texto de Senado, entonces yo prefiero esperar. Pero y lo Ricardo, segundo, le eliminaron casi todo lo que él quería pero que eliminaran. yo le digo lo que dice el gobierno. Y lo segundo es que inmediatamente se espera que proceda el presidente a cumplir con lo que prometió, que es derogar el concepto. Expedir un decreto derogando el decretazo 0639, convocando a la consulta. Un decretazo para tumbar el otro decretazo. Un decretito para tumbar el decretazo. Bueno, mejor queda así. Un decretico para tumbar el decretazo. Pero Néstor, para mí es una mala noticia para los trabajadores. Esta reforma tiene, según le entiendo por el informe que nos da el corresponsal, tiene 65 artículos, y aquí no se habla en Colombia sino de 3, del recargo nocturno, del recargo de dominicales y festivos y del contrato laboral del SENA. ¿Y qué de los otros 62 artículos? Que son
lesivos para los trabajadores. Así me diga la doctora María Fernanda Carrascal que soy de derecha porque digo esto, así me diga el ministro de Trabajo Sanguino que yo hablo es con odio porque odio a Petro. No, aquí hay estudios de abogados laboralistas muy juiciosos que han dicho aquí se están acabando derechos y disposiciones que eran claramente favorables para los trabajadores y se están relajando, flexibilizando, dañando la relación laboral. Y algo, Néstor, una reforma laboral en un país con 12,5 millones de personas en la informalidad y con 2,5 millones de personas en el desempleo, me temo mucho que pueda realmente llevarse a cabo, porque, permítame ser de izquierda, para utilizar el término marxista, los salarios al final terminan imponiéndose por ese ejército de reserva de informales y desempleados que hay en la sociedad y en la economía. Sobre eso tengo, Aurelio, comunicación con la representante de la Cámara, María Fernanda Carrascal. Doctora Carrascal, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a la mesa de trabajo y a sus oyentes. Que fue coordinadora ponente en el trámite de la reforma laboral en la Cámara de Representantes y ahora es una de los cuatro conciliadores que va a sacar adelante la reforma laboral. Antes de hablar de la reforma, de cómo queda, doctora Carrascal, ¿cómo está viendo usted el trámite, este pedacito que queda de la etapa final de la conciliación? Sí, Néstor, muchas gracias por la oportunidad de hablar de este proceso que verdaderamente ha sido histórico. Llevamos 2 años de mucha concertación y que fue reconocida en el Senado de la República, que de hecho en el cuarto debate particularmente se acoge mucho más de lo que ya había sido acogido en el tercer debate, de esas concertaciones que logramos durante mucho tiempo, ponentes de todos los partidos políticos y todos los partidos políticos finalmente contribuyeron a ello, los gremios empresariales, la academia, toda la sociedad. Hicimos muchas audiencias, mesas técnicas, las que usted quiera. La ministra Gloria Inés Ramírez también contribuyó muchísimo a eso que logramos en Cámara. Y bueno, hicimos un trabajo que, como le digo, fue reconocido por el Senado, así que decidimos, por los tiempos tan cortos que tenemos, acogernos al Senado, que además reculó y eliminó muchas medidas regresivas como el trabajo por horas, la jornada 4x3, entre otras. Y como le digo, pues al acogerse, pues decidimos que ese era el texto que íbamos a aprobar en la conciliación. Pues adolecemos que quedaron algunas cosas como transportadores de carga de pasaje y pasajeros por fuera, la formalización, la licencia de paternidad que habíamos aprobado de manera mayoritaria al doble de lo que tenemos hoy, el contrato agropecuario que definitivamente se cayó por 1 o 2 votos lastimosamente del Partido Verde. Angélica Lozano y Andrea Padilla no pudieron acompañarnos en este propósito y pues se volvió a caer. Quedamos con esa deuda histórica pendiente, pero avanzamos en la recuperación de los recargos desde las 7 de la noche, recargo nocturno, ganaron 2 horas que habíamos perdido con la 789 Álvaro Uribe Vélez los trabajadores, el 100% de festivo y dominical, ganamos la laboralidad del contrato de aprendizaje, entre otros. Entonces pues nos acogemos, firmamos, acabamos de radicar hace unos minutos y teniendo esa radicación, Néstor, en unas horas, cuando inicie la plenaria del Senado y de la Cámara de Representantes, tendrán que anunciar la conciliación, la votación para el día de mañana. Nos reuniremos, es el último día de la legislatura, el último día que tenemos para que esta propuesta, este proyecto no se caiga, pasa a las manos del presidente Gustavo Petro, que tendrá que sancionarla, y si no tiene ninguna objeción, pues será ley de la República. ¿Usted ha hablado con el presidente sobre eso? Si la conciliación sale en los términos en que usted se imagina, tal y como fue aprobado en el texto final del Senado, por ejemplo, ¿el presidente va a firmar, va a sancionar la reforma laboral? Sí, por supuesto. El presidente sabe de esta conciliación, sabe de este acuerdo y está contento porque ustedes saben que él lleva ya unos días también diciendo que nuestro piso mínimo son los acuerdos de la Cámara de Representantes, y resulta que en este texto del Senado está de 70 artículos, 66 contienen el espíritu y la estructura, así que sí, el presidente sancionaría esta conciliación y este proyecto de ley. Porque también no sé si usted entendió lo que dice el ministro Benedetti, que tiene opciones sobre 2 temas, sobre 2 artículos. Licencia menstrual y contrato para los trabajadores del campo. Y eso creo que no quedó en Senado.
Sí, eso no quedó en Senado, pero el gobierno está completamente complacido y está alineado con que, a pesar de que adolecemos eso que no quedó, es el mejor acuerdo posible. Es un acuerdo que le entrega un mensaje al país muy importante en materia de conciliación, de, si lo quieren ver de alguna manera, también de reconciliación, y que demuestra que el debate democrático, que la movilización popular y que toda esta presión que ha ejercido pues el pueblo como tal, que tiene el mandato popular, pues sirve, que funciona y que pone a trabajar a los congresistas y hacer los acuerdos, porque para eso es que nos pagan, ¿no? Para hacer los debates, para concertar y para sacar lo mejor para el pueblo trabajador. Representante, yo quiero que nos explique, por favor, en detalle lo que viene. Usted ya nos decía más o menos lo que pasa. Ya con el informe de conciliación, ¿cuáles son los pasos siguientes? ¿Qué pasa hoy y qué pasa mañana? Bueno, lo que pasa hoy es que ya el presidente Efraín Cepeda y Jaime Salamanca de la Cámara de Representantes pues pueden anunciar que la votación de la conciliación, que la votación se hará en cada una de las cámaras. Mañana entonces estaríamos reuniéndonos en plenaria, tanto Senado como Cámara de Representantes, y ahí tendremos que votar la conciliación que necesitan cada una de las cámaras, las mayorías. Eso es todo. Sí. Ya ese texto pasaría completamente a manos del presidente Gustavo Petro para su sanción y pues que se convierta en ley, entra en vigencia, inmediatamente se convierta en ley, pero hay que tener en cuenta que no todas las medidas van a entrar en vigencia de manera inmediata, sino que hay algunas que se van a ir implementando de acuerdo. ¿Cuáles entran en vigencia no inmediatamente, sino tiempo después, hablando de la reforma laboral, representante? Sí, por ejemplo, el recargo desde las 7 de la noche, que es la jornada nocturna, entra en vigencia 6 meses después de la sanción presidencial. Por ejemplo, el recargo, el pago de dominicales y de festivos al 100% entra en vigencia progresiva cada año, primero 80%, luego de un año 90%, y luego finalmente 100%. Con esto también les quiero decir que no cualquier empleador que quiera empezarlo a implementar inmediatamente pues está facultado, está en plena libertad, pero la gradualidad está aprobada. Y doctora Carrascal, el tema de los aprendices del SENA, pues que ha generado tanta polémica, ¿ese empieza a aplicarse inmediatamente firme el presidente Gustavo Petro? Es decir, ¿el cambio de contrato especial a contrato laboral? Sí, ese empieza a aplicarse inmediatamente, y quiero darles una noticia, por ejemplo, porque nos acogimos también al texto de Senado, porque además de que contiene el espíritu, 66 artículos de los 70, además se mejoraron algunos artículos, eso también hay que decirlo, por ejemplo, de contrato de aprendizaje. Nosotros habíamos aprobado en la Cámara de Representantes la laboralidad, es decir, un contrato a término fijo con todo lo salarial, con un salario mínimo, toda la seguridad social, pero además las prestaciones sociales, pero no habíamos aprobado 60% del salario mínimo en la etapa lectiva y 100% en la etapa productiva o en la práctica. Y en el Senado se aprobó 75%, aumentó en un 15% en la etapa lectiva y 100% en la etapa práctica. Entonces, ese es una de las buenas noticias, de las grandes noticias y de los grandes consensos a los que llegamos para darle este beneficio a 400,000 aprendices, estratos 1 y 2, la mayoría de quienes estudian en el SENA, y bueno, esto es un aporte a la desigualdad, digamos a la reducción de las brechas de la desigualdad y de la pobreza, y son 400,000 estudiantes y familias que van a empezar a consumir gracias a esos ingresos adicionales que van a empezar a percibir de las prestaciones sociales. Sí, los contratan, claro, y las empresas no toman la decisión de monetizarlo y pagarle, por decirlo así, una multa directamente que iría también a parar a las arcas del SENA. Esa monetización, esa multa de 1.5 salarios mínimos, ¿estaba desde antes? ¿La tenían ya ustedes o fue una modificación única y exclusivamente en el Senado? No, ya la teníamos desde antes, Paola, y yo quisiera hacerle una claridad. Mire, pasa una cosa, y es que aquí no se tiene en cuenta el valor que tiene el SENA para el país total y para los empresarios. De más de 170,000 empresas encuestadas, el 93.04% de estas empresas dice que tiene en cuenta los aprendices, que los valora y que los incluye. El 92% de los estudiantes del SENA que son contratados, de los aprendices que son contratados en prácticas empresariales,
empresariales se quedan en las empresas, los valoran tanto que se quedan. Hay que tener en cuenta, yo ayer escuchaba a Luis Ernesto Gómez en esa mesa y yo decía, pucha, hace rato no estaba tan de acuerdo con Luis Ernesto Gómez. Y es que él tiene toda la razón al decir que no todos los empresarios son esos que dicen, no, entonces yo prefiero pagarla, yo no voy a contratar a nadie. Eso no es cierto, eso no es verdad, porque los empresarios también buscan estabilidad, especialidad, ¿Cómo hace usted para estar tan segura de que no va a pasar? Buscan formarlos, porque eso lo tenemos claro, Néstor, con las cifras que le acabo de mencionar. Nosotros también hablamos con empresarios, no todos los empresarios, discúlpenme, tienen una postura de derechas, no todos los empresarios tienen una postura que va alejada de lo social, y todos los empresarios también hacen cálculos económicos para sus empresas. Les es mucho más favorable contratar a un aprendiz del SENA por lo que tienen para aportar en temas teóricos, digamos, por la formación que les da el SENA, sino también porque ellos los pueden seguir formando y los pueden dejar en sus empresas. Eso es mucho más económico que salir al mercado a buscar a alguien que no saben qué tipo de formación puede tener, uno, y dos, que puede tener más experiencia y que les va a cobrar más. Sigue siendo más económico y menos costoso y mucho mejor para las empresas y para los empresarios tener gente formada por el SENA, en el SENA. Y otra cosa, discúlpenme, que quería como cerrar este argumento del SENA es... Sí. Lo que significa para un estudiante estrato 1 y 2 que vienen de estratos socioeconómicos y de condiciones muy vulnerables y que buscan en el SENA movilidad social, lo que significa tener un contrato laboral y tener, por ejemplo, el subsidio de transporte. Créanme que irle a trabajar a una empresa que muchas veces son grandes empresas en el sector financiero, que exportan, que tienen unas ganancias en divisas, en euros, en dólares, que pueden pagar. Entonces, irle a trabajar a alguien y ni siquiera tener un transporte garantizado, la alimentación, es una cosa que es completamente injusta, y que eso puede poner, puede determinar si un aprendiz termina o no su formación, o si deserta. ¿En cuánto quedó la multa en caso de que una empresa no quiera contratar aprendices del SENA? Eso lo llaman monetización, ¿no? Que tiene que pagar esa especie de sanción. O contrata aprendices del SENA o paga una plata. ¿Eso en cuánto quedó? 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz del SENA. Más barato que el salario mínimo que significaría contratar al aprendiz. No, más caro, 1.5. No, más caro, es más caro, sí, sigue siendo más caro. Nosotros hicimos ese cálculo desde la Cámara de Representantes. Sí, pero sumándole las prestaciones y las vacaciones y las primas y todo eso. Hay empresarios que están haciendo ese cálculo y dicen que, digamos, en términos de costo, cuando usted mira la plata blanca, en plata blanca sale más costoso la cuenta que yo estoy haciendo a la empresa que pagarle a un aprendiz del SENA le vale a un empresario más o menos 2,5 millones de pesos a plata de hoy, ¿cierto? Menos. ¿El salario? Menos, porque yo hago el cálculo menos. Eso sale en 2.200.000 con prestaciones y con todo. Yo se lo digo porque yo... ¿2.200.000 le da usted el cálculo? Bueno, sí, más o menos. Sale muy similar. A mí me da un Sale muy similar, y yo creo que aquí justamente lo que hay que cambiar es esa cultura, y como yo les decía antes en toda la argumentación que di, que la junto con lo que ayer les digo, como pues Luis Ernesto Gómez, es aquí hay que cambiar esa cultura. Yo creo que los que están poniendo esas posiciones, que es que entonces vamos a pagar la multa y no vamos a contratar, para mí son posturas sumamente ideologizadas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que necesitan las empresas. Están haciendo cálculos realmente. Esto para muchos empresarios será un asunto no ideológico, será un asunto de matemáticas. ¿De qué Por eso mismo le decía a Néstor más barato? Por eso mismo le decía a Néstor que sale mejor y más barato tener una persona que usted puede formar realmente, que usted la tiene formada además con la garantía de que el SENA forma buenos técnicos, empezando por eso, y segundo, con la garantía de que usted lo puede seguir formando y lo puede dejar. No por nada el 92% de los aprendices del SENA se quedan en las empresas, los valoran mucho en las empresas. Entonces yo creo que aquí hay que promover una cultura distinta. Además tenemos que tener en cuenta que hay que fortalecer el SENA. Y yo creo que eso fue lo que logramos. ¿Esto es solamente para aprendices del SENA?
Esto no solamente es para aprendices del SENA, es para programas teórico-prácticos que sean similares, y también logramos incluir a los residentes, a los médicos internos, en esta posibilidad. Representante, ¿y qué pasa, me pregunta un oyente, si no hay aprendices para la empresa en determinada posición? Es decir, necesito... Si yo fabrico paletas, por ejemplo. Sí, les entiendo por qué está pasando. Y no hay aprendices para esa especialidad, entonces me toca pagar monetización. ¿En qué sectores está pasando eso? Pues mire, en la medida que el mundo se va desarrollando y que el mundo va requiriendo en unos sectores más que otros, que se va por ejemplo, los temas de inteligencia artificial, pues va requiriendo también que haya modificación en la preparación para el trabajo. Entonces es evidente que el SENA tiene unos retos también en modernizarse, en generar más programas, en mejorar los programas, en irse modificando en la medida que la sociedad misma lo va requiriendo. Eso es una realidad y lo tiene que ir haciendo de manera paralela, y tiene que haber voluntad de los gobiernos, y los que vienen, para que eso sea así, ¿no? Entonces eso no hay que desconocerlo y es importante. En la medida que un empresario no encuentre pues aprendices, tiene que monetizar, porque necesitamos seguir fortaleciendo el Fondo Emprender, necesitamos seguir fortaleciendo el SENA. Miren, el país lo necesita. Esto no es un tema de fortalecer o de ideológica políticamente a unos o a otros. El país necesita técnicos, cualquier país lo necesita. En muchos países se fortalece. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo ha dicho claramente que los aprendices son necesarios porque el nivel técnico es importante para el desarrollo de los países, y los aprendices deben tener plenas garantías salariales y también deben tener la posibilidad de ser garantes y beneficiarios de negociaciones colectivas. Pero doctora Carrascal, muy respetuosamente, ¿eso no fue algo que quedó mal? ¿No es algo injusto con la empresa? Una microempresa que tiene más de 15 empleados, pequeña, y que pues le toca cumplir con esa cuota del SENA, y listo, va y busca al aprendiz, pero no está en el mercado, que la multen, no por culpa de ella, sino por culpa de que no se encuentra en el SENA ese aprendiz específico. Usted me da una gran oportunidad al hacerme esta pregunta, y es que las microempresas no están obligadas según la ley. Según la ley, las microempresas no están obligadas a contratar aprendices. Por cada 20 empleados, eso quiere decir que las microempresas no entran ahí porque son empresas hasta de 9, 10 trabajadores. Por cada 20 empleados usted tiene que tener un aprendiz del SENA. Y también me da la oportunidad de contarles de que nosotros hemos incluido también un subsidio del 25% sobre la nómina, sobre cada aprendiz, sobre el salario mínimo de cada aprendiz, para las microempresas que sí lo quieran hacer por voluntad propia, porque necesitan, porque ven en esto una oportunidad, porque les gusta y porque el SENA ofrece muy buenos técnicos en lo que esa empresa realiza. Entonces, digamos, ahí está la oportunidad. Yo sí creo que las medianas y que las grandes empresas tienen la posibilidad, como le digo, hay empresas en el sector financiero, empresas que exportan, empresas en sectores muy específicos y muy tecnificados y especializados que valoran mucho a los aprendices del SENA. Yo no creo que sea un castigo, yo creo que todo lo que entra en monetización es para un fondo que se llama el Fondo Emprender, es decir, para que puedan hacer empresa también, y sirve también para apoyo de sostenimiento actualmente de estos jóvenes del SENA. Entonces yo no creo que sea una multa, sino es una responsabilidad y una retribución que las empresas, con su carácter también social, pues le hacen al país y a los jóvenes de la clase obrera y de la juventud obrera. Representante, hay otra parte que genera dudas sobre el tema de los aprendices del SENA. Ayer nos explicaba el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sobre el asunto, y nos decía que sí, que incluso desde el mismo momento de la contratación laboral de los aprendices, ellos pueden sindicalizarse. Eso al final no termina siendo para algunos empresarios un hecho que los pone a pensar dos veces sobre si contratan o no aprendices del SENA. No, mire, yo les decía hace un momento que en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, se ha recomendado en varias oportunidades a los distintos países que los aprendices no solamente tengan garantías salariales, sino también que puedan ser beneficiarios de las negociaciones colectivas, y esto sencillamente es para que no haya discriminación. Según el convenio 111 y 100
también de la misma OIT y el artículo 13 de nuestra Constitución Política de Colombia, no puede haber discriminación salarial entre los trabajadores. Eso es un mandato, eso es un derecho, porque los derechos laborales son derechos humanos. Entonces, eso en primera medida. Y en segunda medida, los contratos de aprendizaje, los contratos laborales serían contratos a término fijo, es decir, usted terminó su programa, se graduó, obtuvo su certificación en el SENA y se acabó el contrato. Ya ahora, si el empresario lo quiere seguir contratando y lo mantiene, como pasa en la mayoría de los casos, pues tiene que hacerle un nuevo contrato, es decir, no se van a abrochar, no se van a quedar amarrados a la empresa como tienen algunos, como esa duda, ese miedo, esa preocupación. Y otros, pues... Doctora Carrascal, no entiendo algo. Llega el aprendiz del SENA a la empresa y las empresas grandes pues van a tener muchos aprendices. Para tener eso que usted llama los beneficios de convenciones colectivas, ¿el aprendiz del SENA tiene que sindicalizarse? Sí, podría sindicalizarse o no. Acuérdese que la mayoría de las convenciones colectivas pues no solamente benefician a quienes están afiliados y a quienes están sindicalizados, también benefician a toda la colectividad, a todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, sí, claro que tienen la posibilidad de sindicalizarse y eso no debería ser un miedo para nadie. Los sindicatos mantienen también, o le bajan a la conflictividad laboral, así lo quieran hacer ver de otra manera. Yo creo que sí ha habido una actitud antisindical, sobre todo en el Congreso. Propusieron que en ese artículo del contrato de aprendizaje se les limitara la sindicalización, que además es una libertad y es un derecho humano, repito, y pues habla muy mal, no solamente de quienes lo proponen, sino de quienes aplauden una medida como esa, y hablamos muy mal como país ante el mundo donde aprobemos algo como eso. Entonces, recuerden, yo les decía a los senadores... Pero esto prueba, por otro lado, que es una reforma laboral es para proteger y para fortalecer el sindicalismo en Colombia, entre otras cosas. Pues yo no veo por qué eso sería malo, si de hecho la libertad sindical y la posibilidad de sucesión es uno de los medidores de democracias en el mundo. Hay países en el mundo que tienen más del 80% de sus trabajadores sindicalizados y en Colombia apenas llegamos al 5%, porque ha habido no solamente una actitud antisindical, sino que el sindicalismo es víctima de Estado en este país. Hechos comprobados, asesinatos, exiliados, mucha gente muerta por defender los derechos que además son los de ustedes y son los míos. Ustedes tienen vacaciones hoy pagadas, quienes tienen contrato laboral, y yo también, tenemos primas, tenemos la posibilidad de tener garantías, vacaciones, una cantidad de derechos. Es gracias a las personas que se organizaron y dieron su vida porque nosotros tuviéramos esos derechos. Entonces, yo no veo cuál es el problema en que se le den esas mínimas garantías de asociación y de organización. Yo le voy a plantear la inquietud de varios congresistas y de otros sectores frente al tema, porque al final, y tenemos que sincerar el debate, representante, los aprendices del SENA y en particular el Servicio Nacional de Aprendizaje se han convertido en un fortín político de un sector del pacto histórico, y usted lo sabe muy bien. El senador Wilson Arias tiene como base política el SENA. ¿Esto no termina convirtiéndose en una medida que fortalece preciso al movimiento sindical afín al gobierno y afín al pacto histórico, como es la movilización que hemos visto recientemente incluso, y es evidente, de los aprendices del SENA en Bogotá y en otras ciudades del país? Pero es que para nadie es un secreto que son los trabajadores organizados quienes eligieron este gobierno y que eligieron la posibilidad que nosotros sacáramos adelante unas reformas sociales, la pensional, la laboral y la de salud, por un lado. Y segundo, los estudiantes del SENA siempre han estado organizados, llevan décadas organizados. El sindicato Sindesena, los estudiantes tienen una formación política, ellos saben cómo es luchar por los derechos, porque ellos se los quitaron con la reforma 789 en el 2002 de Álvaro Uribe Vélez. Entonces no nos pueden decir que aquí hay una utilización política cuando ellos mismos han elegido a este gobierno para que luche por sus derechos, uno. Y dos, Wilson Arias es estudiantes egresado del SENA. ¿Cómo no va a seguir atado al SENA y cómo no va a seguir luchando por los estudiantes del SENA? Eso se llama conciencia de clase, eso se llama saber de dónde viene uno, eso se llama representar. Los congresistas tenemos banderas políticas y representamos lucha, representamos nichos. ¿Por qué no se dice nada sobre quienes van y representan a los gremios empresariales y les pagan grandes sumas y les pagan no solamente, les pagan incluso el lobby? Concientización les paga el lobby. ¿Y cuál es la diferencia con hacer política con la gente del SENA? Ninguna.
Pero yo le pregunto, Néstor, ¿por qué en los medios de comunicación nunca se preguntó cuando se hundió la reforma, cuando la archivaron días antes en la prensa, pagaron una página millonaria firmada por FENALCO, aplaudiendo a los 8 congresistas, al gremio de los comerciantes, ¿no? Que aplaudiendo a los 8 congresistas que iban a hundir la reforma sin darle trámite y que ocasionó todo lo que hemos visto en los últimos meses? Porque eso no sí se pregunta, porque sí puede haber congresistas que representan a los gremios empresariales, meten a los asesores pagados por los gremios. A mí en todo el mundo tiene representación de unos nichos específicos. Que haya personas que defiendan unas posiciones diferentes, ¿no? No se trata de pero eso. Sí escandaliza que tengan, que los sindicatos y que los trabajadores y trabajadoras y que los estudiantes del SENA tengan representación en una bancada que ha sido elegida por ellos. Yo creo que aquí todos tenemos que sincerarnos sobre lo que está pasando. Claro, representante, pero al final... Déjeme decir una cosa. Sí. Los sindicatos no son... muy diferentes a los gremios. Los sindicatos terminaron patrocinando también y pusieron plata y pagaron avisos para elegir al presidente Gustavo Petro. ¿Y cuál es el problema? Porque aquí hay un uso, porque acá entonces dicen que hay un uso político como si fuera algo malo. No es un uso político, es una representación política que es distinta. Yo quiero que no nos llamemos al engaño. Al final eso no termina convirtiéndose en una masa política aprovechable por quienes han utilizado a los sindicatos como su plataforma, entre ellos el senador Pues Arias. por supuesto que todo lo que hagamos los congresistas es de alguna manera puede tener un resultado electoral, pues es que para eso estamos y a nosotros nos eligen con voto popular. Por supuesto que todo lo que estamos haciendo por los estudiantes del SENA va a tener un rédito político, así como lo que están haciendo los otros por X o Y tiene un rédito político, y seguramente lo tendrá también quienes defienden las empresas, tendrán un rédito económico en las próximas campañas porque tendrán financiadores que les paguen los favores. Eso es lo que pasa en este tipo de debates, pero yo creo que sí vale la pena que todos empecemos a bajarle un poco a la estigmatización frente al sindicalismo, porque eso, se los juro por Dios, yo no estoy haciendo acusaciones, pero estoy dejando sobre la mesa algo que está pasando con evidencia, y es que siguen amenazando a los sindicalistas, los siguen matando en este país, a los militantes de la Colombia, no solamente de la Colombia Humana, sino del pacto histórico entre el 2022 y 2024, han asesinado 15, y eso nadie lo habla. Nos invisibilizan a nuestros muertos, nos invisibilizan la violencia de la que somos también pues víctimas durante décadas. Yo creo que pues los llamo de verdad a que todos podamos bajarle un poco a esa estigmatización. Es la parlamentaria María Fernanda Carrascal, representante de la Cámara, explicando el texto de la reforma laboral, que me parece que ya va a estar firmada, sancionada por el presidente Petro, convertida en ley de la República, va a estar en nuestro panorama. Doctora Carrascal, le agradezco estos minutos, muy amable. Yo le agradezco mucho más y espero que haya oportunidad en lo que viene, porque va a haber mucho que explicar y mucha pedagogía que hacer de todo lo que empieza a entrar en vigencia. Muchas gracias, Néstor, y gracias a toda la mesa. El presidente, usted me confirma que el presidente sanciona la ley. El presidente apenas sancione la ley, deroga el decretazo de convocatoria de la consulta popular. Eso sí yo no lo sé, porque pues él está en plena libertad. Yo diría que pues es lo más probable, porque él dijo claramente que si el piso mínimo era la Cámara, y eso es lo que está sucediendo, y si se abrazan buena parte de lo que estaba contenido en la consulta, pues eso es una posibilidad bastante alta. Vale, muy bien. Doctora Carrascal, gracias. Está muy bien. Gracias, muy amable. Néstor, mil gracias a toda la mesa y a los oyentes. Gracias por la explicación. La representante María Fernanda Carrascal, Felipe, que yo creo que esta noticia que nos da es muy importante. Esto se aprueba hoy y el presidente la sanciona, y seguramente la sancionará con bombos y platillos, porque este ha sido el objeto del deseo, Felipe. Como en la película, la reforma laboral, motivo de toda clase de choques, de controversias y de interpretaciones alrededor del nuevo Código Laboral en Colombia. Ya tendremos tiempo de mirar qué quedó aprobado finalmente, Néstor, porque pues no conocemos un texto definitivo, y ya miraremos con calma pues los colombianos, porque eso es lo que van a conciliar, los trabajadores, realmente qué fue lo que quedó aprobado. Sí, ese tema lo más importante de la reforma, tema que le preguntaba Víctor, perdóneme Luis Ernesto, sobre los aprendices del SENA, eso lo dirá solamente la experiencia y un par de años de vigencia de esta ley.
a ver si los empresarios se decantan y contratan los mismos aprendices pagándoles más o pagan la multa para evitar pagarles más. Yo estoy de acuerdo con ella en que seguramente los empresarios van a preferir tener la mano de obra. No creo que los empresarios se vayan a sacrificar a decir pago la multa y gasto innecesariamente una plata. Y en la práctica vamos a ver, porque ayer el ministro Sanguino, recuerde usted, Néstor, que nos dijo que se irían a crear 91.000 nuevos empleos, pero eso sí los expertos del Banco de la República han dicho lo contrario, que se van a destruir 400.000 empleos. Esto solo lo va a decir el tiempo. De acuerdo, Felipe. Y mucho tiempo. Esto no lo vamos a saber dijo. No, esto no lo vamos a saber en un año, en 2 años no. Exacto. Así como el tiempo ya nos dijo, querido Felipe, que la reforma del 2002, la 789, que es la que está básicamente reversa, la de Álvaro Uribe, donde se le eliminó los recargos nocturnos y los dominicales como un supuesto mecanismo para generar más empleo, no lo generó. Eso ya está bastante estudiado por la Universidad de los Andes. Y entonces, como lo dices tú, el tiempo demostrará que ese terrorismo de que se iban a desaparecer 200.000 empresas, como nos decía aquí el señor de Acopi, o que se iban a desaparecer 500.000 empleos, pues no será. Y en concreto, ¿esto qué quiere decir para la gente? Quedo preocupado, sí, Néstor, por el pequeño empresario, ¿no? En concreto, ¿esto qué quiere decir para los trabajadores? Un régimen especial y finalmente no se lo dieron. Y cuando yo hablo del pequeño empresario, estoy hablando del dueño del salón de belleza, de la panadería, del almacén pequeño y tal. Quedo preocupado por ellos. No sé cómo ir a hacer esa redacción. Ella dice que son empresas que Felipe, tienen más de 20 trabajadores, porque es allí donde arranca el conteo para el tema de los... El recargo, exacto. Y contémosle a los oyentes en cuánto mejora el recargo, digamos. Por ejemplo, si usted tiene un salario mínimo, Néstor, como ahora ya el recargo nocturno empieza a regir a partir de las 7 de la noche, bueno, cuando se apruebe, quiero decir, a partir de las 7 de la noche y no de las 9 de la noche, eso quiere decir que usted podría, si usted trabaja en la noche, ganar 2 horas más recargo nocturno. El recargo para una persona que gana el salario mínimo está por los 2.160 pesos por hora, es decir, si usted trabaja una noche de corrido, se va a llevar 4.300 pesos más en la noche, que eso es de pronto lo que le cuesta un poco menos que el pasaje de Transmilenio. Pero también y si usted trabaja los domingos, Ernesto, que una empresa diga, ay caramba, toca entonces que ahora todos madruguemos 6 de la mañana, pues para ahorrarnos eso, porque las empresas van a empezar a acomodarse, Luis Ernesto, para evitar esos sobrecostos. Es que es lo que no hemos dimensionado, o cómo nos reacomodamos y demás. Y yo sigo muy preocupado por la suerte de muchos chicos de aprendices del SENA en ese dilema en el que pueden entrar los empresarios, costos por horas nocturnas, por dominicales, etcétera, etcétera. Y fuera de eso, súmele pagar más por los aprendices del SENA cuando la multa puede, en muchos casos, resultarle un poco más económica en términos de costos. Entonces, pues esto tendrá muchos impactos, seguramente. Tiene razón, Víctor, en que eso seguramente también lo dirá el tiempo, a ver cómo reaccionan las empresas. Porque muy seguramente pues contratarán al primero, pero de ahí en adelante, cuando necesiten un segundo y dicen, pero miércoles, tener que pagar 300.000 pesos más, ¿no?, frente a la multa o monetización, cuando ya estamos haciendo todo, cuando ya hay un todero. Es que pensemos es en las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes bueno, al éxito pues nunca le va a sobrar gente y empacadores y gente que le ayude y bueno, en fin, a organizar sus góndolas, pues claro, pero estamos hablando de empresas masivas y muy grandes. Un empresario pero cuando usted habla de las pequeñas empresas, Ricardo, una empresa de 15 empleados o una empresa de 20 empleados necesita un ayudante y punto. Y por eso es que, por ejemplo, el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana dice que esto puede tener efectos muy negativos sobre la contratación. Yo sé que esto no es de casuística, Paola y Aurelio, porque solamente casi que dobla el costo para las empresas. Solo doy un dato de un ejemplo. Que no es, un empresario que tiene 26 empleados me está escribiendo y dice, si entra en vigencia la reforma, debo sí o sí liquidar a 7 de mis empleados porque no me dan las cuentas. ¿Pero por qué a 7? No, porque hizo las cuentas. Néstor, hizo las cuentas. Eso podrá cada cual hacer las cuentas que quiera. El recargo nocturno, el recargo dominical. Son un millón. De los 26 empresarios está cañando. No sé. Son 1.600.000 microempresas. Cada una tiene su cuenta. Porque no va a echar a 7 que corresponden al 30% de 26. 7 de 26. Puede ser una empresa que depende mucho de los domingos, festivos y demás, porque todas las empresas son diferentes. Hay empresas a las que esto les va a pegar mucho por más. Por eso son 1.600.000 microempresas, cada una hará su cuenta. Pero hay una primera cosa que hay que aclarar. Esto no solo es para aprendices del SENA.
hay múltiples instituciones tecnológicas privadas de particulares que también entregan aprendices. Esto se le ha puesto la careta del SENA, pero si usted mira en Colombia, de cada 3 aprendices que hay contratados, solo 1 es del SENA, los otros 2 son de entidades privadas que surten y suministran ese personal a las empresas. Entonces, no le pongamos solamente la cara del SENA, porque yo sé que eso tiene pues su componente. Pero Néstor, aquí hay una cosa que sí es clave. Esto no es una reforma laboral a favor del sindicalismo, no lo es. ¿No? La representante Carrascal omite una cosa grave. ¿Qué es lo que omite aquí en esta entrevista? Que al acogerse la ponencia aprobada por el Senado, se desechó la de la Cámara. ¿Y cuál es la diferencia en términos de sindicalismo? Que la ponencia de la Cámara tenía 26 artículos sobre derecho colectivo, o sea, sobre sindicalismo, y el Senado dejó 4. Votó 22 del derecho colectivo, que hoy el pacto histórico, la llamada izquierda petrista, la representante Carrascal, el ministro Sanguino, le negaron al sindicalismo, porque al acoger la ponencia del Senado, que prescindió de 22 artículos de derecho colectivo, le quitaron cosas que tenía para el sindicalismo. Pero permítame terminar, Héctor. Permítame terminar. Pero termine, Aurelio, por favor. Hay otra cosa peor. Es que la reforma laboral ni eliminó el contrato a término definido, ni eliminó el contrato de prestación de servicios. ¿Y eso les parece muy sindicalista? No, eso es contra el sindicalismo.